Kerem Bürsin, como uno de los actores más conocidos de Turquía, aparece frecuentemente en la agenda tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Las declaraciones y confesiones que ha hecho recientemente han causado gran repercusión en los medios y el público. Estas declaraciones de Bürsin, que saltó a la palestra con declaraciones como "todo estaba muy mal", plantearon muchas preguntas. Para comprender por qué Bürsin hizo tal declaración, a quién se dirigía y el verdadero significado detrás de estas palabras, es necesario examinar el incidente con todo detalle. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo a la audiencia examinando en profundidad las últimas declaraciones de Kerem Bürsin y sus reflexiones. Las recientes confesiones y declaraciones escandalosas de Kerem Bürsin crearon un gran debate en los medios y el público. En esta sección examinaremos en detalle qué confesó Bürsin y qué tipo de reacción suscitaron sus declaraciones. Particular atención llamó la atención la afirmación de Bürsin: "todo estaba muy mal". El contexto en el que se utilizan estas palabras y con referencia a qué eventos son de importancia crítica para comprender la intención de Bürsin y el mensaje que quiere decir. También evaluaremos los posibles efectos de estas declaraciones en la carrera de Bürsin. Al entrar en detalle sobre el incidente, arrojaremos luz sobre el trasfondo de las confesiones de Bürsin. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de las palabras de Bürsin? Nuestro objetivo es comprender la dinámica emocional y profesional detrás de sus confesiones y presentar el evento a la audiencia con más profundidad. Es bastante importante. En esta sección examinaremos en profundidad cómo empezó el incidente, en qué contexto se desarrolló y por qué Bürsin utilizó estas palabras. En primer lugar, es necesario entender por qué las declaraciones de Bürsin generaron un debate tan grande. El contexto en el que tuvo lugar la declaración y el proceso de desarrollo del evento son de importancia crítica para comprender la intención de Bürsin y el mensaje que quería transmitir. En este contexto, nuestro objetivo es mostrar una imagen clara al público siguiendo los avances paso a paso desde el inicio del evento. También consideraremos cómo los medios cubrieron el incidente y cómo reaccionó la sociedad ante tal declaración. Nos centraremos en cómo los medios de comunicación y las redes sociales dieron forma al evento, las reacciones del público y el impacto de estas reacciones en el transcurso del evento. De esta forma, nos aseguraremos de que el incidente sea evaluado desde una perspectiva amplia. La declaración de Kerem Bürsin, "todo estaba muy mal", desató un gran debate y un frenesí de comentarios en las redes sociales. En esta sección examinaremos en detalle qué tipo de reacción recibió el incidente en las plataformas de redes sociales y cómo se moldearon estas reacciones. Las redes sociales se han convertido hoy en día en una plataforma importante donde la sociedad reacciona rápidamente y comparte sus pensamientos. Los comentarios, críticas y mensajes de apoyo a las declaraciones de Bürsin son extremadamente importantes para mostrar los efectos del evento en las redes sociales. En este contexto examinaremos en profundidad qué tipo de discusión comenzó en diferentes plataformas de redes sociales y qué dimensiones ha alcanzado esta discusión. También evaluaremos el poder y el impacto de las redes sociales. Nos centraremos en cómo las declaraciones de Bürsin moldearon su percepción en los medios y la sociedad, los posibles efectos de esta situación en la carrera de Bürsin y sus posibles reflejos en sus proyectos futuros. Conviene examinar en profundidad los posibles efectos de la afirmación de Kerem Bürsin: "todo iba muy mal" en su carrera. En esta sección discutiremos en detalle las posibles repercusiones de tales declaraciones de Bürsin en su carrera como actor, su impacto en sus proyectos y su percepción dentro de la industria. En primer lugar, evaluaremos cómo las confesiones y declaraciones de Bürsin pueden afectar su carrera como actor. Como actor muy conocido en Turquía e internacionalmente, es importante comprender cómo estos eventos mediáticos y declaraciones de Bürsin pueden afectar su imagen y su carrera. También discutiremos sus posibles efectos en los proyectos en los que Bürsin está involucrado o puede estar involucrado en el futuro. Examinaremos cómo estos eventos moldean el impacto de la participación de los actores y las oportunidades de colaboración y cuál es la posición de Bürsin en este contexto. Finalmente consideraremos cómo la imagen y la percepción de Bürsin dentro de la industria pueden haber sido afectadas y qué papel puede haber jugado esto en su carrera a largo plazo. Comprender el impacto de tales percepciones en los medios y la sociedad en la vida profesional de los jugadores será una parte importante de este capítulo.